Mi esker hain goiz hemen egoteagatik. Cuando me comentaron que viniera a moderar esta mesa, he leído algunos temas en torno al tema que nos ocupa, ¿no?, en esta mesa, que es el tema de la justicia. Entonces voy a hacer una breve introducción, luego someteré las preguntas que son de vuestro interés a los participantes de la mesa y después, que van a ser sus respuestas lo más breves posibles, y después damos paso a las preguntas por vuestra parte. Para Confucio, donde hay justicia, no hay pobreza, no hay desigualdades ni personas sin alas para poder volar en esta vida. Y como decía Pablo VI, la verdadera paz no es la ausencia de guerra, sino que la verdadera paz es la presencia de la justicia. Pero hay algo que nos cuesta muchísimo entender, y es que la vida, las condiciones de vida de algunos es la vida y las condiciones de vida de todos. Las reglas de juego actuales son globalización, sobreinformación, superficialidad. Eso es lo que impera por aquí, por allá, en todos los sitios, desgraciadamente. Ante este panorama cobra mayor relieve la necesidad de compromiso, de mantenernos despiertos, pendientes del acontecer humano, de leer los tiempos que nos toca vivir con sensibilidad, de estudiar y aprender constantemente para mejorar este dolorido mundo, para crear conocimiento y conciencia social y para entender y defender que el otro es como yo, desterrando discursos interesados en sentido contrario. Pronunciarse y trabajar a favor de la igualdad, contra la discriminación, contra la pobreza y contra la exclusión social es un deber moral y ético. Es un horizonte del que no deberíamos desviarnos. Y es que por encima de otras consideraciones o otros considerandos, como por ejemplo el mercado, las ideologías, las religiones, por encima de todo están los derechos humanos y está la necesidad de justicia, de una justicia justa. Una de las mejores maneras para lograr esa justicia justa es no mirar para otro lado, es exponer la injusticia, porque la injusticia es contraria a la dignidad del ser humano y es una amenaza para la justicia de todos. Y aunque después de intentarlo no consigamos que el mundo mejore, desde todas las profesiones y perspectivas, desde la realidad de cada uno, tenemos que intentar que la vida sea más intensa, más plena para todos, que se tengan recursos suficientes para vivir y desarrollarse dignamente. En esta mesa vamos a abordar el papel de la justicia, los márgenes de la justicia, para que los derechos humanos sean algo más que una mera declaración de intenciones y para que las personas en riesgo de exclusión puedan ejercer y participar en todos los órdenes de la sociedad como ciudadanos de primera. Y lo vamos a hacer de la mano de personas que tienen muchísima experiencia en la lucha, en un trabajo bien hecho desde sus perspectivas profesionales. Voy a empezar por él, por Gregorio Cámara. Es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, ha sido vocal de la Junta Electoral de Andalucía, miembro del Consejo Consultivo de Andalucía, director de la Cátedra Fernando de los Ríos. Ha sido un montón de cosas y en estos momentos es una persona que además, bueno, como investigadora ha hecho una labor tremenda y muy interesante y muy extensa, y en la actualidad es diputado por Granada y portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y preside distintas comisiones. Eso es. Pilar González Vicentes, directora general de Servicios para la Familia y la Infancia. Es abogada, es criminóloga, ingresó en la carrera judicial en 1987, ha sido funcionaria del Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias, es magistrada de la sección 22 de la Audiencia Provincial de Madrid con competencias en temas de familia, menores y personas. Ha sido letrada del Consejo General del Poder Judicial
inspectora delegada de los juzgados de familia, menores y vigilancia penitenciaria. Ha dirigido cursos nacionales e internacionales en el Consejo General del Poder Judicial y es autora de un montón de publicaciones en relación con el tema que nos ocupa. Victoria Rosell es abogada, es licenciada en Derecho. Sí, no, sí, no, sí, no. Para ser magistrada. Sí, efectivamente, sí. Sí, no. Eres jueza desde el 97 y magistrada desde el 2001. Efectivamente, pero primero hay que ser abogada. Bueno, en tu caso eres abogada. Es una mujer que ha tenido 2 premios muy interesantes que denotan una gran sensibilidad por su parte, que es un premio colectivo que le dio el Consejo General de la Abogacía por su trabajo y observación de juicios a activistas saharauis, y luego tiene el premio Simone de Beauvoir, que le dieron un poco por trabajar un poco y estar especialmente pendiente de los derechos de las mujeres y de las personas migrantes y de la infancia en la justicia. Ha sido diputada independiente por Podemos en la legislatura más corta que ha tenido la historia de la democracia en España. Sí, 4 meses. Presidió distintas comisiones y eso es. Con eso ya está dicho. Ya está todo dicho. Efectivamente. Y luego está Paloma. Paloma, bueno, lo que me han dicho que diga de ti, que llevas más de 20 años trabajando vinculada a organizaciones de derechos humanos y de cooperación al desarrollo, que has trabajado en la Federación de Derechos Humanos de España y que actualmente formas parte del equipo de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Son personas con muchísima experiencia, con mucha sensibilidad en la materia que nos ocupa. Y yo les voy a formular la primera pregunta que se deriva un poco de vuestras inquietudes, de vuestras preocupaciones, ¿no? Hay uno de los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU para construir un mundo mejor, el objetivo 16, que dice que propugna en un horizonte para el 2030 la necesidad de paz, justicia e instituciones sólidas para este mundo, en todo el mundo, para promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. Esta es la primera pregunta, y si os parece empezamos de izquierda a derecha. O sea, para ese objetivo 16 que se ha planteado la ONU, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo lo va a conseguir España? ¿Eso qué significa? O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues efectivamente hacer buenas instituciones es fundamental para conseguir sociedades justas, inclusivas e integradas. Como decían, por ejemplo, Daran Acemoglu y Robinson en un libro que han escrito hace poco, en el año 2012, ¿por qué fracasan las naciones?, ponían el acento en que si las instituciones estaban mal diseñadas, mal organizadas, funcionaban mal y el desarrollo sostenible sería imposible. Por eso es fundamental prestar mucha atención a cómo construir buenas instituciones y saber exactamente en manos de quién ponemos esas instituciones. Y esto es aplicable enteramente al Poder Judicial, evidentemente a todo el entramado orgánico, por decirlo mejor, de la justicia, porque realmente el Poder Judicial quien lo tiene son los jueces y magistrados individualmente considerados, pero la organización de la justicia, la organización de la Administración de Justicia es lo que tiene que hacerse de la manera más precisa posible para conseguir ese círculo virtuoso de la riqueza, no en sentido económico, sino en sentido de desarrollo sostenible, de capacidad de integración, de inclusión social, de conseguir mejoras de las que se beneficien la mayoría, todos los ciudadanos y ciudadanas. En definitiva, de eso estamos hablando. ¿Y qué se puede hacer? Bueno, pues hay mucho que mejorar desde mi punto de vista. Y en Europa se hizo hace poco un estudio, en abril de 2017, la Comisión Europea, donde destacaba los logros y los retrocesos en el ámbito de la justicia. Y se destacaban cosas muy negativas. La primera de ellas, que tiene mucho que ver con el Congreso en el que estamos, es que las personas más pobres, las personas que están en situación de pobreza o en riesgo de pobreza y de exclusión social, son las que tienen menos posibilidades de acceso a la justicia y que se ven normalmente incapacitadas muchas veces para poder tener ese acceso y poder
digamos, hacer valer sus pretensiones en el ámbito de la justicia. También se echa mucho de menos la independencia judicial. La independencia judicial se ha hecho un ranking de países y, bueno, empezando por Dinamarca, que sería el mejor, pero acabamos con otros países dentro de los cuales están en el último lugar precisamente España, en el tercer puesto por la cola, lo cual quiere decir que tenemos mucho que hacer en ese sentido. Y luego hay también un problema, y es que se va agravando la situación, porque si se comparan estos datos con los datos del Eurobarómetro de 2016, nos encontramos con una situación todavía empeorada, porque España ocupaba un país mejor en el año 2016 que en el 2017. Con esto, ¿qué quiero decir? Porque hay mucho terreno para conseguir mejoras y sobre todo cuando se nota que más de un 60% de la población española está persuadida de que no existe verdaderamente independencia judicial en nuestro país. Yo a esto lo pondría en muchas comillas y le pondría muchos interrogantes y haría muchos matices, no me da tiempo a hacerlo, pero lo cierto es que esa es la percepción que tiene, según estos datos, la población española. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues yo hace poco en el Congreso de los Diputados tuve una reunión con las distintas asociaciones profesionales de la magistratura, las distintas asociaciones de jueces y magistrados, y ellos plantearon un programa que creo que siguiéndolo se podría conseguir una mejora verdaderamente sustantiva en la justicia para reafirmar esa institución con todos los elementos que la caracterizan y fundamentalmente el de la independencia y la existencia de cauces adecuados para que todas las personas tengan acceso a la justicia. Concretamente hablaban de muchas cosas, no me da tiempo a explicarlas todas, pero diré: refuerzo de la independencia judicial, mejora en la organización del Consejo General del Poder Judicial, aumento del número de jueces y juezas, que son muy pocos en España, para ponernos al nivel de Europa, aumento del número de juzgados, mejora de la organización de la estructura, mejora también de los edificios judiciales, creación de nuevos juzgados, mejora también de las condiciones laborales de los jueces, hacer una mejor selección de los jueces, una selección y sobre todo de los cargos judiciales, ¿no?, que deben de estar sometidos también a una temporalidad y a una serie de exigencias basadas en el mérito y la capacidad, etcétera. Es decir, son muchas cosas. Si tuviera más tiempo me extendería más, pero creo que debo ser breve. Muchas gracias. Pilar González Vicente, directora general de Servicios para la Familia y la Infancia. ¿Cómo tendríamos que hacer para llegar a ese horizonte del 2030? Buenos días a todos y a todas. Yo llevo solamente 7 meses como directora de Familia, Infancia y Servicios Sociales. El resto de mi vida, fundamentalmente, ha sido en la carrera judicial en distintos juzgados. Soy, digamos, una juez de a pie y últimamente magistrada de la audiencia de a pie. Yo creo que para conseguir ese objetivo, para ser claritos y sencillos, primero, todos tenemos que respetar todos los derechos fundamentales de los adultos y en especial de los niños y de las personas más vulnerables, como las personas que tienen problemas en su capacidad de obrar, y ahí incluyo todo ese gran número de personas hoy en día mayores que necesitarían una protección muy especial y que se va dando. Segundo, creo que toda la ciudadanía tiene que tener conocimiento de cómo se puede acceder a la justicia, cómo puede defender sus derechos, cuál va a ser ese procedimiento a seguir. Digamos que tendríamos que familiarizarnos más con la justicia. Igual que hay programas de televisión que nos han familiarizado últimamente con los médicos, sus guardias y las enfermedades más comunes, es que yo no veo ninguno que aproxime a todo el mundo al trabajo que desarrollamos, a los problemas que planteáis todos en los tribunales, que nos familiarice en sentido positivo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me va a aconsejar? Etcétera. Tercero, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que acabas de manifestar, no lo voy a repetir. La justicia tiene que dar una respuesta de fondo y rápida. Si no es rápida, no es eficaz. Y en la materia que yo he trabajado más, que son familias, niños y niñas y personas con problemas en su capacidad de obrar, las personas discapaces, me parece que una respuesta tardía es una respuesta, cuando menos, ineficaz y muchas veces hasta perjudicial.
Para eso necesitamos mejorar muchas cosas, tanto a nivel interno como a nivel de formación, lo que tú acabas de decir, no lo voy a repetir, pero estoy convencida. Y con eso termino, porque quiero que también hablen los demás y habléis vosotros. Victoria Rosell, socia de la Asociación de Mujeres Juezas de España. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Buenos días, Egunon. Y bueno, gracias también a Amaia por su presentación, que a los moderadores no las presenta nadie. Amaia Goicoechea, periodista, y ha tenido la amabilidad de presentarnos. Bueno, yo llevo estos 2 días entre ustedes y pensando que les iba a hablar de justicia. Y desde que me senté en una mesa y tenía a un lado a 2 personas solicitantes de refugio con la tarjeta roja, pero ningún otro derecho, y a mi derecha tenía a una mujer víctima de violencia machista, pensé que probablemente tendría que escucharles a ustedes lo que tienen que decir de la justicia. Supongo que su experiencia, presumo que no va a ser buena, de los que la tengan y las que la tengan. Supongo que conocen la Administración de Justicia y lejanamente el Poder Judicial. Supongo que entre su entorno no hay muchos jueces, ni muchas juezas, ni muchos fiscales y fiscalas. Que habrán conocido la Administración de Justicia en modo duro, seguro, pero probablemente no habrán conocido la justicia, la que nos ha definido Amaia. Y eso es lo que a mí me interpela y me dice que es la justicia. Para mí la justicia es la garantía de los derechos fundamentales. Casi es lo mismo que la democracia, porque sin derechos fundamentales no hay nada. Puedes tener una ley más o menos formal de separación de poderes, puedes tener una unidad territorial más o menos sólida, pero sin derechos fundamentales no nos podemos llamar un Estado constitucional de derecho, y democrático y social, que es lo que dice la Constitución. Entonces, pienso que esto, que hay gente que cuando lo digo me dice, pero eso no es la ley, es ideología. No, es la Constitución, que es lo que yo juré o prometí defender cuando acepté el cargo de jueza. Igual, a lo mejor, quienes no propugnan y no luchan por la libertad, la justicia y la igualdad, que es lo que dice el artículo 1 de nuestra Constitución, son los verdaderos antisistema. A lo mejor el sistema es la Constitución, que exige libertad, justicia, igualdad y pluralismo político, y todo lo que va en contra es lo antisistema. Y entonces quizás la corrupción de las instituciones es lo contrario a más paz, más justicia y más democracia, y es lo que está pudriendo el sistema desde dentro. Y a lo mejor los partidos políticos no son la solución, son parte del problema. Yo por lo menos lo veo así. Entiendo que en el 78 el partido político fue un gran cauce de participación a respetar, igual que el sindicato, pero creo que se ha convertido en un cauce de corrupción. Y esto ha coincidido en un momento en el que la gente cada vez está más sola, más empobrecida, más precarizada, más violentada y tiene más miedo. ¿A quién le interesa que tengamos esto desde mi punto de vista? Como a esos poderes salvajes que decía Luigi Ferrajoli, un jurista italiano que me encanta porque habla muy clarito y escribe libros finitos, yo se lo recomiendo. Habla de los poderes salvajes. Dice que son esos a los que nadie ha votado, pero que son los que mandan. Creo que ese es nuestro verdadero problema, no los poderes establecidos. Nos dimos una Constitución y es verdad que entre todos los partidos políticos y a lo largo de 40 años hemos conseguido, bueno, pues violentar bastantes de esas normas, de manera que tenemos un defensor del pueblo que no es funcional, que no tiene poder coercitivo, que dice cosas pero no las puede ejecutar, un tribunal de cuentas lleno de amigos y de cuñados que hace historia de la contabilidad, no control de la contabilidad, porque la hace 5 años más tarde, un tribunal constitucional que llegó a estar presidido por alguien con carnet del Partido Popular, un Consejo General del Poder Judicial, lo ha dicho Gregorio, cada vez más politizado,
Yo creo que sí hay más independencia judicial en los jueces de base y juezas que en la cúpula, que es la más cercana a los partidos políticos, con lo cual es el poder el que lo está pervirtiendo y el que hace que nos alejemos de lo que debería ser la justicia. Así que cuando decimos paz, justicia e instituciones sólidas, para los países en desarrollo, instituciones sólidas, para nosotros y nosotras, instituciones más democráticas, internamente más democráticas. Romper esto en lo que nos hemos instituido del envilecimiento de las instituciones o lo que Luigi Ferrajoli llama la berlusconización del Estado, o sea, utilizarlo como una empresa privada para beneficio propio y no para el interés general, y recuperar el pacto constitucional o cambiarlo para que de verdad esté más próximo a la gente y no a los partidos políticos, porque yo creo que ahora el verdadero cauce de participación ya ha de ser la ciudadanía sin tanto intermediario. Esa es mi idea. Paloma García, de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este asunto y si te muestras optimista o pesimista con que podamos llegar a ese objetivo de cara al 2030? Bueno, yo creo que en este contexto optimista siempre, ¿no? Nos queda mucho camino, con lo cual yo creo que también nos queda mucho trabajo por hacer y desde las organizaciones de la sociedad civil, pues desde ahí tenemos que empujar. Yo quizá por complementar lo que han comentado las compañeras, pues comparto todo lo que han señalado y quizá en este punto del ODS 16 y centrándome más en la parte de justicia, y quizá resaltando algunos de los propios procesos en los que está EAPN, como la Plataforma de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de España, pues yo creo que una de las cosas que España tiene que hacer es, vinculándolo con las personas en situación de pobreza y exclusión, es todo el tema de exigibilidad jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales. Cómo realmente modificar una Constitución que no les pone al mismo nivel que unos derechos civiles y políticos, que no permite una justiciabilidad a través de los tribunales, igual que algunos derechos civiles y políticos, y que les quita ciertos pesos. La Constitución introduce ciertos elementos que bloquean esa exigibilidad a través de los tribunales de estos derechos. Desde precisamente a la plataforma de España, donde estamos como unas 20 organizaciones ahora mismo, entre ellas EAPN, está participando, estamos elaborando un informe de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en España, resaltando la situación de las personas en exclusión y en situación de pobreza y cómo todas las medidas políticas que se han adoptado y numerosas legislaciones, cambios legislativos que se han producido en los últimos años están vulnerando esos derechos económicos, sociales y culturales que a la vez se hacen más complejos o más difíciles esa exigibilidad jurídica o esa justiciabilidad, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que las organizaciones sigan trabajando también en ese sentido y yo creo que uno de los grandes retos para España, relacionado también con todo el tema del desarrollo, sobre todo objetivos de desarrollo sostenible, en la parte de justicia queda mucho por hacer en el tema de derechos económicos, sociales y culturales. El jueves el Congreso de los Diputados aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. ¿Qué lectura hacéis de este pacto, de este compromiso que ahora es el Gobierno, el que tiene? Son 213 medidas que tiene que acometer, hay que poner un presupuesto a 5 años, no sé si son 1.000 millones. ¿Qué valoración hacéis de este pacto y qué repercusión puede tener en ese logro de una sociedad más justa, ¿no? Donde realmente nadie se quede atrás y la gente pueda desarrollarse y si tiene problemas pueda verse amparada y protegida por la justicia? Bueno, efectivamente, el otro día asistimos al acto en el que se aprobó finalmente, se aprobaron las conclusiones del Pacto de Estado y yo personalmente creo que la conclusión es positiva, es decir, no es, desde luego, no contempla todo lo que quisiéramos que contemplara, pero lo cierto es que todas las medidas que ahí se incluyen son positivas y favorables para atajar esa lacra de la violencia de género. Y son muchas medidas, todas ellas positivas, y en ese sentido ha alcanzado un alto grado de acuerdo. No puedo decir consenso porque ha habido formaciones políticas
concretamente Podemos y Bildu, que han decidido abstenerse. No quiere decir que lo rechacen, sino que se han abstenido porque consideran que no está, o según explicaron el otro día en el Congreso, que no se ha llegado al máximo que ellos pretendían y que no responde a determinados parámetros desde su punto de vista. Pero en líneas generales yo le hago una valoración bastante positiva. El problema está en qué cumplimiento le va a dar el Gobierno, porque esta es la cuestión. Es decir, ahora muy bien, tenemos un acuerdo con muchas medidas que en definitiva vienen a hacer exigencias que están contenidas ya en otros tratados internacionales, como el caso del Convenio de Estambul, pero es el Gobierno el que ahora tiene que implementar esas medidas, desarrollarlas y dotarlas. ¿Lo va a hacer o no lo va a hacer? Bueno, a la vista de cómo se ha conducido este Gobierno, tenemos muchos elementos de juicio para entender que van a ser muy renuentes a llevar a cabo esas medidas, pero en cualquier caso lo que tenemos que hacer es estar detrás, exigiendo, controlando e impulsando ese pacto de Estado. Pero yo destacaría que, aparte de todas las medidas son interesantes, hay algunas en particular que a mí me parecen muy importantes. Una de ellas es que se le otorgue la consideración de víctima a las personas que han padecido la violencia de género por interpósita persona. Es decir, como ha pasado, por ejemplo, con Ruth Ortiz, que un bretón pues, asesinó a sus hijos, y es el mayor daño, obviamente, que se le puede infligir a una persona, a una mujer. Y en concreto hay otras medidas que son muy importantes desde mi punto de vista, como es tener en cuenta dentro de los objetivos establecidos por el Convenio de Estambul un tratamiento más adecuado de la sustracción internacional de menores cuando haya un contexto de violencia de género, que es lo que ha ocurrido con el caso de Juana Rivas en Granada, del que todos estamos suficientemente informados, y lo mal que va eso cuando debería ir de otra manera, porque esta mujer tenía poderosas razones para que su caso se hubiera enfocado jurídicamente de otra manera. Pero claro, eso exige otra serie de medidas complementarias, como modificar la legislación, probablemente también hacer un intento de modificación del Convenio de La Haya y dotar de medidas suficientes la legislación internacional e incluso la supranacional, es decir, la de la Unión Europea, para que esos objetivos se cumplan. En conclusión, es un pacto con muchas medidas, la mayoría de ellas positivas, útiles, que hay que desarrollar y vamos a ver si el Gobierno las desarrolla. El presupuesto probablemente se prorrogará, con lo cual no va a haber dinero para implementarlo. Pero sí, el Partido Socialista ha anunciado que, aún así, si se prorroga el presupuesto, al menos un quinto de lo presupuestado se debe de llevar a cabo, y si no es así, se harán las correspondientes proposiciones de ley por parte de los grupos políticos que estén de acuerdo en ello, pero desde luego el Partido Socialista lo va a impulsar. Y esa es la incógnita que queda. Yo creo que ya está más que claro que no va a haber sino prórroga de los presupuestos, por tanto esos 1.000 millones pues probablemente por ahora no estén disponibles para ejecutarlo en esos 5 años. Pilar, es una mayor garantía, este compromiso, este pacto político, es una mayor garantía para las mujeres, para los niños, para las víctimas de la violencia. Es un paso adelante importante para las víctimas, y cuando hablo de víctimas hablo de las mujeres y hablo de los niños, que muchas veces están en una situación muy especial y muy dura. Creo que sí hay verdadera voluntad de llevarlo adelante, paso a paso, y espero que se pueda hacer por acuerdo de todos los partidos en los presupuestos de este año la parte que se ha pensado. Luego hay medidas de todo tipo, hay medidas que afectan a educación, hay medidas que afectan a la vida laboral de las personas, hay medidas que afectan a la protección que necesita la mujer, tanto a nivel personal como social, en esos momentos tan duros en que además no se siente víctima, sino que muchas veces lo que se siente es que ha podido hacer algo que ha provocado esa situación en la otra persona. Es como los niños cuando sienten que por su culpa sus papás se van a divorciar y están sufriendo. Luego es una ayuda sanitaria también y social. Estoy convencida de que no es la panacea, pues desgraciadamente lo pienso.
Y ayer mismo teníamos que asistir a otra mujer que había sido asesinada muy cerca de aquí. Sin embargo, soy positiva, creo que tenemos que seguir luchando contra ello, porque si nos desanimamos es cuando volverá y volverá con más fuerza. Entonces hay que seguir luchando paso a paso. Y luego hablando del tema internacional. El tema internacional se regula por el Convenio de La Haya del 80. En ese convenio hay 98 países, si en estos días no ha habido algún otro, que están aplicando una normativa. En esa normativa yo creo que tenemos que tener la certeza de que entre las causas que puede un juez justificar que no devuelve a un menor, se valora la situación de riesgo. Es verdad que el Convenio de La Haya no habla de violencia, habla de situación de riesgo para un menor, y que en esa situación de riesgo todos valoramos, cuando lo tenemos que trabajar, todas las situaciones que concurren, en especial los temas de violencia. Es un sentimiento ahora mismo mundial el problema de la violencia. Tanto es así que al mes que viene, en la 7ª conferencia que hay de la Haya, hay un grupo de países, muy pocos, es cierto, que habían pedido si se incluía expresamente el tema violencia. No es mayoritario por los conocimientos que yo tengo de esta reunión que se va a celebrar en octubre. Pero sí que se ha decidido, y en eso es muy unánime, el que se desarrolle una guía de buenas prácticas dentro de esa Conferencia de La Haya. Estas guías de buenas prácticas para los jueces son muy importantes porque nos permiten trabajar con la certeza de lo que quiere esa mayoría de países. Y ahí sí que se va a incluir expresamente en el apartado del artículo que regula esto, en los temas de riesgo, esa referencia a los temas de violencia de género y violencia infantil. O sea que yo creo que aunque no consta expresamente La Haya, sí que está en el sentir de todos los operadores que estamos trabajando esta materia. Victoria, ¿optimista? ¿Crees que va a servir para algo? ¿Que al final eso va a quedar en un mero papel, en una declaración de intenciones? A ver, es que a mí me gustaría no engañar a nadie y decirles lo que es el Pacto de Estado. No cambia ni una sola letra de una sola ley. No es una proposición de ley ni es un proyecto de ley, no cambia nada. Contiene muchos verbos como instar al gobierno, estudiar, valorar. Si alguien se siente más protegida, enhorabuena, pero yo me lo haría mirar. El convenio de... No, mira, ayer... Lo voy a pedir en la situación más ventajosa, que es cuando me aplauden a mí. No les riño nada, pero cada aplauso nos impide un segundito de coloquio, incluido el de ustedes. Así que como ayer entramos en la dinámica del aplauso y la gente se sentía muy apoyada, yo creo que todos y todas nos sentimos aquí empoderados con la posibilidad de hablar. Cualquier segundo es tan valioso que por respeto a todos yo, de verdad, que si podemos gastarlo en hablar en vez de en aplaudir, os daría la enhorabuena, ¿vale? Gracias. Entonces, el Pacto de Estado contiene todos esos verbos. Creo que es más un problema de machismo de la sociedad y de falta de contextualización de las leyes. Me explico. Yo creo que un juez legalista, que podía ser el de la Revolución Francesa, que era un noble, por supuesto, el de Montesquieu, tenía que atender a la ley. De hecho, era lo que querían, la boca muda que pronuncia las palabras de la ley. Pero creo que un juez constitucional, un juez democrático, una jueza democrática, tiene que aplicar el texto y el contexto. Y el contexto es de desigualdad y el contexto es de machismo. Luego, no te revistas técnicamente con el texto para al final imponerme una solución injusta. Atiende al contexto. Creo que en el machismo eso es esencial.
La CEDAW, la Convención contra toda forma de discriminación contra la mujer, que las siglas están en inglés, por eso es Against Woman, por eso acaba en AW, dice que esto es una cuestión de derechos humanos, que la discriminación de la mujer es una cuestión de derechos humanos. O nos lo creemos o no vamos a avanzar nunca. Los casos que habéis mencionado, bueno, pues el Convenio de La Haya, como sabe muchísimo mejor Pilar que yo, dice en su artículo 13 que el Estado o la autoridad requerida no está obligado a restituir al menor o a la menor, habla siempre en masculino porque es de 1980, si hay una situación de peligro físico o psíquico grave. Estábamos en 1980, ahora estamos en 2017. ¿Alguien duda que si hay maltrato los menores están en peligro? ¿Qué ha pasado en España con el caso Juana Rivas, que es muy delicado para hablar en la carrera judicial porque ha creado casi una capa de silencio sobre un asunto que merecía nuestra atención y nuestra autocrítica? En mi opinión, que nadie de los que estamos aquí sabemos si hubo maltrato. Le hemos aplicado todo el prejuicio, pero ningún juicio. Y era esencial para saber si había causa para huir de Italia, esencial para saber si debía proteger a sus hijos o no. Entonces, realmente, en la cuestión de violencia hay mucho más prejuicio que juicio. Ojalá el convenio de Estambul estuviera, porque lo hemos firmado, pero no lo hemos aplicado. Violencias machistas tienen que estar fuera de la pareja o la expareja. Acoso sexual es violencia machista, ablación del clítoris es violencia machista, prostitución, trata son violencias machistas porque atentan contra la mujer por el hecho de ser mujer. Y aunque para un juez y una jueza es muy importante la proporcionalidad, yo siempre pensaré que es la misma calaña de miserable el que en una guerra viola a una mujer que el que detrás de la garra de un bar le mete mano a su empleada. Es una cuestión de proporcionalidad, pero el machismo es lo mismo. Y todas o la mayoría de las mujeres somos víctimas de una mayor o menor violencia. Cuando eso lo pongamos encima de la mesa, no harán falta 213 medidas. Tomémonos en serio las que hay y protejamos primero y preguntemos después si quiere denunciar. ¿Sabéis? En trata de seres humanos, que es el delito más devastador con el que yo me he tenido que enfrentar, y lo pienso y se me saltan las lágrimas, la verdad, porque hay que ver a esas mujeres y a esas niñas devastadas. La ley, afortunadamente, aunque no se cumple bien, dice, primero hay un periodo de reflexión y restablecimiento, después ya veremos si colaboras con la justicia. Vamos a darles eso a las mujeres. Primero una solución habitacional, una protección, y después entras en ese proceso penal del que probablemente no vas a salir todo lo bien parada que necesitas, pero démosle la vuelta. La solución no es penal. En penal ponemos condenas, pero no solucionamos los problemas. ¿Sabes? Yo creo que es mucho antes y que cuando nos concienciemos de eso, las mujeres estarán seguras para denunciar, porque es muy injusto decir denuncia y después que a las muertas las creamos y a las vivas no las creamos y sospechemos de todas ellas. Paloma. Bueno, como me toca al final por complementar y recogiendo alguna cosa, me quedo con lo que decía Vicky del tema que la violencia contra las mujeres es una vulneración de sus derechos, ¿no? En la pregunta que nos hacíais, hablabais del tema de la despolitización, si es posible, ¿no? Lo es, recogiendo también lo que decía Vicky. Estamos hablando de derechos humanos. Hay medidas, hay varias convenciones, la CEDAW, el Convenio de Estambul, firmados y ratificados por España. Lo que tiene que hacer es aplicarse esas garantías. Lo que hay que hacer es que realmente la bandera sea los derechos humanos y no las políticas, no son partidistas. Los derechos humanos están por encima de cualquier discurso político. Entonces tenemos unas leyes que no hay que inventar absolutamente nada. Hay que conseguir que los partidos políticos, todos, no solo 3, asuman directamente todos esos compromisos internacionales firmados por España y lo apliquen en la legislación y en las políticas. ¿Querías hacer una puntualización? Sí, una puntualización. Vamos a ver. Lo que se ha hecho no es una ley, evidentemente, es un pacto de Estado que contiene un montón de medidas, que está dirigido a poner de acuerdo políticamente a la mayoría
de las formaciones políticas del país. En buena medida se ha conseguido, porque no ha habido nadie en contra, pero ha habido abstenciones. Pero eso, instar, hacer, legislar, ese es el lenguaje también de los tratados y de los convenios que se utilizan para marcar obligaciones a los Estados, que son los que tienen que implementar las correspondientes leyes para establecer en los diversos aspectos en que es necesario intervenir, cuáles son las reglas concretas que después tendrán que aplicar los jueces y todos los operadores jurídicos. Es que esto es lo que hace este pacto. Yo creo que no hay que ser demasiado pesimista en este sentido, porque esas obligaciones que se marcan al Estado, precisamente en cumplimiento de obligaciones que le están marcadas por los tratados y convenios internacionales, y en especial el del Convenio de Estambul. Ahora lo que hay que hacer es exigir que el Estado elabore esas normas y que las aplique. Y para eso estamos las formaciones políticas que hemos llegado a ese consenso, para estar vigilantes y establecer o hacer todas las iniciativas que sean necesarias hasta conseguir esos resultados, por difícil que esto sea. Y además, no basta una ley, porque la ley de violencia de género es una buena ley, pero está focalizada en una determinada dirección, porque la trata no se puede tratar desde la ley de violencia de género, por ejemplo, y otras cuestiones tampoco. Entonces hace falta precisamente esa especificación, esa diversificación normativa, para que se pueda cubrir todo el espectro de este mundo tan complejo y donde se manifiesta esta lacra, que es la violencia de género. Hemos empezado tarde, no nos queda mucho tiempo, entonces hay dos cuestiones de las que hay que tratar sí o sí, porque es un poco cuestiones que estaban preestablecidas, porque son de vuestro interés. Uno es el tema de la presunción de inocencia, si está garantizada en estos momentos en el Estado español esa presunción de inocencia, y luego el aumento de las tasas judiciales en los últimos años, si es un obstáculo para las personas que viven en situación de pobreza o exclusión a la hora de poder acceder a la justicia. Os ruego que contestéis a esas dos cuestiones lo más breve posible para... Eso es, muy bien. Muy bien, fenomenal. Gracias. Bueno, pues, a ver, respecto al tema de las tasas, realmente a las personas en situación de pobreza y exclusión el tema de las tasas no les afecta. El problema de acceso a la justicia son otros, ¿no? Yo creo que hay un tema muy relacionado con la propia situación de esas personas, incluso de no denuncia, infradenuncia, se habla pues que realmente ni siquiera son conscientes que se les está vulnerando un derecho o que tienen derecho a algo. Pero en cuanto a acceso a la justicia, tienen acceso a una justicia gratuita, con lo cual realmente el tema de las tasas no les influye. Hay otros grandes obstáculos del acceso a la justicia, y yo creo que ahí las organizaciones jugamos un papel muy importante, no en cuanto a llevarles nosotros, sino en cuanto a ese empoderamiento de las personas para que busquen realmente tanto los recursos como las formas, que sean conscientes de su vulneración de derechos. También, como decía Vicky, ¿no?, que hay un momento de reparación de esas personas antes de iniciar cualquier proceso, y en cada caso y en cada colectivo, que son totalmente diferentes, ajustar unas medidas, ¿no? No es lo mismo una persona en situación de sin hogar que una mujer con violencia de género, son situaciones diferentes que hay que tratar de forma diferente, pero siempre ahí las tasas no tienen nada que ver, ¿no? Y en ese sentido en España yo creo que sí que está garantizado. Respecto al tema de la presunción de inocencia, yo creo que por la parte de los jueces y juezas creo que está asegurado y garantizado. Creo que suele ser más los temas mediáticos, ¿no? Creo que hay bastante más una situación social de prejuicios, los medios de comunicación, estereotipos, los mensajes que se lanzan, lo que se genera en torno a determinados casos más llamativos que hace que haya esa, entre comillas, falta de presunción de inocencia. Pero yo creo que en la vía judicial yo les doy confianza y creo que los jueces aplican la ley, como dice Vicky, quizás no tienen en cuenta los contextos, pero yo creo que la presunción de inocencia en ese caso viene más por la parte de los estereotipos, medios de comunicación y sociedad, y el trabajo viene desde ahí, ¿no? Yo, como parte de sociedad civil, considero que nuestro papel ahí es fortalecer a las personas, apoyarles para que accedan a la justicia,
hacer protocolos que se ajusten a sus casos concretos para que realmente puedan acceder a esa justicia gratuita. Muchas de las personas que llaman, por ejemplo, a la asociación no saben que tienen derecho a una justicia gratuita, no lo saben, o sea, no saben qué hacer. Otras que llaman es porque no están de acuerdo con la sentencia que han tenido y otras porque quieren un apoyo y un respaldo de una organización para impulsar su caso, ¿no? Pero entonces en ese caso siempre es, ¿no?, el apoyo de las organizaciones el que podemos hacer ahí. Gracias. Sí, yo en las tasas creo que estamos de resaca de las tasas que estuvieron vigentes desde 2012, en el momento más duro de la crisis. Hubo unos precios disuasorios para acceder a la justicia civil contenciosa, sobre todo penal no había tasas y laboral, bueno, solo para apelar, en fin. La sentencia del Tribunal Constitucional de 2016, 4 años más tarde y muchos pleitos más tarde, las declaró inconstitucionales, en su gran mayoría, sin entrar en detalles, y aunque no se devolvió el dinero ni se devolvió los derechos o los plazos a la gente que no había podido asumirlas, creo efectivamente, como Paloma, que ese no es el problema, que la gente que de verdad está en situación de exclusión social tiene derecho a la justicia gratuita. El problema es otro, yo creo que de formación. A mí me gustaría, y llevo años diciéndolo, que en los colegios, en los institutos, en la formación profesional y, por supuesto, en la acogida de personas migrantes, se diera a la gente información sobre sus derechos, que dejáramos de tener que elegir entre religión, educación para ciudadanía. Yo soy de la época esa tan clarividente en el que este país elegía entre ética y religión, que eso merece una pensada. O es ético o es religión. Bueno, pero realmente yo creo que una educación para la ciudadanía democrática y que empodera a la gente es una educación mínima en los derechos como consumidor, como arrendatario de un piso, como comprador de un electrodoméstico, por supuesto como cliente de un banco y por supuestísimo como trabajador y como posible víctima o responsable o acusado o acusada de un delito. Creo que eso empodera a la ciudadanía y creo que los poderes públicos demuestran a lo largo de este tiempo que no quieren una ciudadanía bien formada y bien empoderada y que hay gente que está intentando ocupar esos espacios a través de asociaciones. Yo cuando me acerco a colectivos siempre la gente me pregunta un montón de cosas y, hombre, evidentemente los jueces y las juezas no somos todólogos, no sabemos de todo, pero sí noto mucha falta de formación y falta de apoyo y creo que tampoco hace falta estudiar 5 años más otros 5 de oposiciones como hemos hecho algunas de nosotras, simplemente tener unas bases y que la gente sepa, porque cuando la gente sabe, la gente reclama, ya veremos si con justicia gratuita o con tasas o incluso es capaz de impugnar esas tasas, que fue por el Grupo Socialista por las que fueron declaradas inconstitucionales, ¿no? Entonces, eso me parece básico. Y respecto de la presunción de inocencia, yo creo que sí está garantizada, pero bueno, hay un tema que sacan las asociaciones de hombres respecto de la presunción de inocencia y la ley de violencia, que no, espero que no se refiera la pregunta a eso porque no me dura un asalto. Es texto y contexto, y a quién va a dudar a estas alturas de dónde viene la violencia, ¿no? Entonces, ahí me niego a entrar si no es absolutamente necesario. Pero creo que cuando se habla de menos presunción de inocencia, en realidad se está hablando de otra cosa, que es de desigualdad de armas. O sea, realmente tienes menos capacidad de prueba, menos capacidad de recursos, y eso es algo material que es verdad que en principio se nota cuando alguien se enfrenta a la justicia penal, que es en la que estamos hablando de presunción de inocencia. Es distinto. Creo de verdad que la presunción de inocencia sí está garantizada, que no se condena a ningún inocente, creo. Bueno, hay casos de conformidad muy duros y es verdad que las cárceles están llenas de pobres, eso es así. La gente con más recursos tiene también más recursos para escapar y más posibilidades de pagar multas y otras sustituciones de la prisión, que es algo que el derecho español tiende mucho, el derecho penal, a la privación de libertad y a multas que no son tan proporcionales. Pero de verdad que, sin embargo, en presunción de inocencia no sé muy bien de dónde salía la pregunta, pero yo creo que se puede garantizar que hay un buen nivel de ese derecho.
En cuanto a las tasas, estoy de acuerdo con vosotras. Sin embargo, yo he visto un sector en el ámbito civil y en el ámbito de familia a quien las tasas sí le afectaba. Perdón. Que en las tasas estoy de acuerdo, pero sí que he visto a un sector que, aunque no era el sector más necesitado, sí que daba muy límite, y entonces me dio mucha alegría cuando hubo esa retirada del sistema de tasas, porque creo que sí que afectó a una parte de la población, y sobre todo en el ámbito civil, en el ámbito que yo he trabajado del derecho de familia y persona. No me gustan las tasas, no quiero tasas, pero fijaros, todo enlaza con lo que yo decía al principio. Para poder ejercer y poder hacer realidad todos los derechos fundamentales y los derechos también de los niños y niñas, tenemos que conocerlos, tenemos que tener acceso a ellos, tenemos que saber cómo defendernos. Si no cubrimos todas esas facetas, cada uno y en cada momento con las necesidades que eso supone, no estamos llevando a la realidad el ejercicio de esos derechos. Y aquí, en ese punto, hay que dar las gracias a todas estas entidades del tercer sector que de manera totalmente altruista y gratuita se están preocupando tanto de todos estos sectores, de llegar a la sociedad, a todos los grupos que lo necesitamos, ciudadanía, porque el Estado no lo ha hecho, no lo ha sabido hacer y no llegamos a todos. Entonces esas entidades con las que por las que estamos aquí y por las que son el impulso para que de verdad se pueda llegar a todo el mundo. Presunción de inocencia, pues claro, yo creo en ella y creo que se respeta en muchísimos ámbitos, pero sí que me preocupa, os lo aseguro, muchas veces el tema mediático, el tema de prensa, como decíais, pues sí, me preocupa porque puede llevar al resto de los ciudadanos a una información que no es la más adecuada y a formarse una opinión que luego le desilusione la resolución que se adopte en los tribunales. O sea que ahí todos también tenemos que hacer una reflexión de cómo dar la mejor información siempre y la más adecuada en cada caso. Sí, bueno, yo estoy completamente de acuerdo con lo que han dicho Paloma, Victoria y Pilar, por supuesto, pero me gustaría añadir alguna cuestión en relación con las tasas. Yo creo que tenemos que tomar en cuenta, aunque ya no sea el problema, porque el Tribunal Constitucional declaró que no eran proporcionadas y, por tanto, declaró la inconstitucionalidad. Lo cierto es que han permanecido algunas, pero no para personas físicas, también eso es cierto, ¿no? Pero quiero subrayar la labor tan importante que se llevó a cabo por la sociedad civil y por organizaciones en reclamación de lo que era un auténtico desastre, un ataque verdaderamente injustificado bajo la cobertura, según decía el preámbulo de la exposición de motivos de la Ley Gallardón, de conseguir una financiación mixta y evitar el abuso del ejercicio del derecho. Vaya, algo verdaderamente inconcebible, que en un Estado constitucional y democrático de derecho, como decía antes Victoria, que haya todo un señor ministro que se plantee el acceso a la justicia como una cuestión de poner diques para disuadir a las personas de que acudan con sus pretensiones de reparación y de declaración de sus derechos, es verdaderamente algo alucinante y yo no podía entender de ninguna de las maneras. Afortunadamente el Tribunal Constitucional determinó en esa sentencia del año pasado la falta de proporcionalidad de esas tasas y, por tanto, declaró la inconstitucionalidad. Ahora bien, yo creo que el tribunal podría haber sido también más exigente, porque vamos a ver, ya no es una cuestión solo de proporcionalidad, es que el mero hecho de poner una traba, una tasa, para que cualquier persona pueda acceder a la justicia, en demanda de justicia, me parece ya directamente un disparate. Y es una cortapisa y un elemento disuasorio para poder ejercer un derecho humano fundamental que fundamentalmente no solo es de libertad sino de prestación, como es el derecho a la tutela judicial efectiva que reconoce nuestra Constitución en el artículo 24 y que, como veis en
tiene un amplio reconocimiento también la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, que ha servido de un poco de paraguas para la consideración de la temática de esta mesa. En relación con la justicia gratuita, que tiene cierta vinculación en el sentido de que también se ha tema antes en relación con el acceso de las personas que disponen de pocos recursos, no tienen suficientes recursos para litigar. En la Constitución española hay un artículo que así lo prevé, evidentemente, y luego hay una legislación de desarrollo. Lo que habría que plantearse es si realmente la regulación que se hace de la justicia gratuita es la adecuada o no lo es. Si yo no recuerdo mal, me corregiréis vosotras que sois especialistas en el tema, porque os pilla más directamente en vuestro ejercicio profesional. Creo que son 3 veces el salario, el IPREM, lo que cubre la posibilidad de solicitar la justicia gratuita en relación con unidades familiares. Creo que es así. Entonces, la cuestión es valorar. ¿No? El IPREM son 7.000 y pico euros. Lo multiplicas por 3, pues estamos en torno a los 20.000 euros anuales. Lo que habría que ver si eso es adecuado o no es adecuado o cubre todas las necesidades de acceso a la justicia, porque vaya, yo sinceramente con esos ingresos, una unidad familiar difícilmente se puede pagar muchas veces, en fin, todo lo que tiene que pagar para acudir en demanda de justicia ante los tribunales. Eso es lo que habría que plantearse, probablemente dotar mejor. Es verdad que eso también tiene excepciones, en el sentido de que el límite es mayor cuando hay una situación de discapacidad o cuando se puede interpretar y se puede flexibilizar, o una situación de dependencia, en fin, familias numerosas, etcétera. Y todo esto pues puede ser lo que habría que meditar. ¿De qué manera regularlo mejor? Presunción de inocencia, completamente de acuerdo. Yo creo que este es uno de los derechos, una de las garantías del artículo 24 que están más conseguidas, no solo en España, sino en cualquier ámbito judicial, europeo e internacional, con independencia, que esa es otra cosa, como se decía antes, de la ausencia de garantías para los derechos humanos y los derechos fundamentales. Decía Bobbio que un derecho vale lo que vale su garantía, y es el problema de los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen muy pocas garantías, y las que tienen son de soft law, por así decirlo, es decir, de derecho suave, ¿no? Y ni siquiera llegando a ser derecho, más se mueve en el terreno de las recomendaciones o en el terreno de los informes, etcétera, etcétera. Y por lo que se refiere a la presunción de inocencia, es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo, la quiebra se produce en el ámbito extraprocesal, es decir, cuando hay los llamados juicios paralelos en los medios de comunicación. Ahí hay un grave riesgo de que se conculque la presunción de inocencia, porque el Tribunal Constitucional ha dicho que también, por una exigencia de la dignidad, también hay que tener en cuenta una dimensión extraprocesal de la presunción de inocencia, en el sentido de que cualquier ciudadano, cualquier persona tiene derecho a que no se le tenga que considerar como autor de un delito o de haber cometido cualquier tipo de infracción, mientras no se demuestre que efectivamente lo ha cometido por los cauces adecuados. Y esto, el problema es que no cabe dentro de la garantía de la presunción de inocencia como tal, pero el tribunal le ha dado un giro que permite la protección, obviamente, como no podía ser de otra manera. Estamos hablando de una exigencia de la dignidad de la persona vinculada con el artículo 18 de la Constitución, que como saben, en el apartado primero reconoce y protege el derecho al honor y a la intimidad, y en esa medida, dice el tribunal, por ese camino se pueden vehicular todas las necesidades de protección frente a hechos que pudieran poner en cuestión la presunción de inocencia de una persona. Una consideración como periodista y vicedecana del Colegio Vasco de Periodistas, totalmente de acuerdo con lo que habéis comentado. Yo creo que en estos momentos, ante cualquier problema, ya no se puede vivir enrocado en yo mimé con mis circunstancias y desde mi profesión o perspectiva. Hay que cooperar, hay que trabajar en red y hay que trabajar además desde distintas disciplinas. Nosotros aquí en Euskadi estamos intentando trabajar mucho con la universidad, trabajar con los jueces, con los abogados, con otras profesiones, porque efectivamente a la hora de abordar cualquier tema, o trabajamos todos y cooperamos todos o no hay soluciones a los problemas actuales. Nos queda muy poco tiempo, vuestro turno, vuestras preguntas concisas, directas,
Y si tenéis alguna persona a la que queréis que os conteste específicamente, pues eso. Pero, por favor, preguntas. Tú, a ver. Vale. Yo creo que todos habréis hablado muy bien y me pregunto... yo soy Pilar y de Euskadi. Yo no sé si exponeros mi caso. Concisa. Bueno, ¿qué pasa? Cuando un maltratador maltrata a la mujer le denuncia, la hija se queda con él porque esa mujer psicológicamente está destrozada. Esa mujer se va a un convento porque le mandan allí, tiene que hacer visitas a la hija en régimen y la hija le dice, ven a casa mamá, se desmorona, pide justicia gratuita, pero ¿qué pasa cuando la justicia, como ha dicho Pilar, es que tarda años? Igual se puede morir esa persona que está destrozada psicológicamente por un maltratador y por el amor que tiene hacia su hija. ¿Qué pasa ahí? A ver, a mí me parece evidente cuando hablábamos antes del Pacto de Estado que yo es verdad que no es que sea pesimista, yo creo que hay que llamar a las cosas por su nombre. Es verdad que son buenas las recomendaciones, pero es que estamos en 2017, la Ley Integral es de 2004 y todas nosotras sabemos algo que todavía no está en la ley, que es que cuando un hombre te hace daño a través de tus hijos, te está dando, como dicen ellos, donde más te duele. Eso lo sabe todo el mundo, pero todavía no está en la ley, ni va a estar. Está en el Pacto de Estado que dice que a ver si consideramos víctimas no inmediatas, sino mediatas a las mujeres que están detrás de los niños maltratados o asesinados por sus padres. Es que no solo la justicia es lenta, es que la ley es tan lenta, va tan por detrás de la sociedad, pero hay veces que la inteligencia colectiva y la ciudadanía lo sabe desde mucho antes. Aquel canalla que se tiró por el Hospital de la Paz con la niña en brazos diciendo, ¿dónde más te duele? Es que lo piensas y te echas a llorar. Entonces, esa realidad ha estado siempre, las mujeres sabemos mucho de los sistemas de maltrato que no empiezan físicamente siquiera, empiezan psíquicamente con la humillación, con el desprecio, es siempre evolutivo. Y sin embargo, es verdad que en este país, si estás viva, sospechan, haced una prueba, decid hoy, ha habido otra víctima de violencia en Las Palmas, y a continuación, y todo el mundo, y a continuación, está viva y ha denunciado. Medid el grado de sospecha, cómo ha crecido entre una frase y la otra. Por eso todavía no amparamos, porque no nos creemos que el feminismo es igualdad, que el machismo es opresión y que estamos en un contexto desigual. Cuando cambiemos las orejas, formemos a policías, jueces, juezas, abogados, abogadas, en esa perspectiva que llamamos de género, pero que es una perspectiva igualitaria, llamamos de género para compensar. Entonces, primero protegeremos a la mujer, le daremos una solución habitacional con su hijo o con su hija y después empezaremos a investigar y a preguntar, porque la mujer destrozada no está en condiciones de sufrir un procedimiento penal y la mujer empoderada y protegida lo estará cuando la curemos, pero lo estará. ¿Más preguntas? Sí. Soy Javier, vengo de APN Galicia. Respecto a la violencia de género, pues no voy a incidir más porque creo que todas y todos los que estamos aquí estamos contra la lacra de la violencia machista que está matando a muchas mujeres en este país, aparte del maltrato psicológico y físico. Yo voy a hacer una pregunta que a mí personalmente me sorprende que no se os haya planteado, honestamente, y que creo que nos afecta a todos por igual. Tanto a los que podemos estar en situación de pobreza o exclusión como a cualquier ciudadano de este país. La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea recoge el derecho que también está recogido en nuestra Constitución, que es el derecho a la tutela judicial efectiva,
que establece un juicio con todas las garantías, con garantía de defensa y sin dilaciones. Cuando yo empecé a estudiar Derecho hace 29 años ya, nos comentaban en la facultad que la justicia era lenta, sobre todo por falta de recursos en los juzgados y tribunales. Estamos en 2017, a mí ya se me ha vuelto el pelo del todo blanco y han pasado casi 3 décadas y estoy en el día de la marmota con respecto a todo esto. Se han pasado 30 años y no hemos hecho nada, nada porque la justicia sea rápida y eficaz, porque hay un dicho en derecho muy válido, que es que la justicia, si se aplica de forma tardía, o es mala justicia o directamente no es justicia. Gracias por escuchar. Sí, bueno, es verdad. Ese es uno de los dichos más comunes que llevan toda la razón, ¿no? Y de hecho hay toda una jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, etcétera, etcétera, precisamente para determinar cuándo hay o no hay dilaciones indebidas. No voy a entrar a contarlo aquí porque sería largo, pero lo cierto es que se producen, y se producen de manera excesiva. Para mí que el problema que arrastramos con la justicia en España viene de muy lejos. Es decir, desde que tenemos un Estado constitucional. Sí. No, perdón, yo voy más allá. Sí. Claro. No, pero a eso iba. Yo es que me remonto todavía más atrás. Yo no sé si recuerdan ustedes un libro que hace poco fue plagiado en buena parte por un rector de una universidad española, de un compañero, Miguel Ángel Aparicio Pérez, que hablaba de la justicia en España desde el origen del constitucionalismo hasta la actualidad. Bueno, pues en ese libro se refleja con notoria claridad cómo el problema de la justicia nunca ha merecido la atención suficiente de los demás poderes del Estado. Y yo me pregunto por qué. Probablemente porque no le interesaba tener un buen sistema de administración de justicia, porque esos poderes también están controlados por la justicia en el momento en que pueden acabar en un juzgado muchas de las intervenciones o actuaciones que tienen. Entonces, ha habido pactos de Estado, intentos de mejora, pero se sigue reproduciendo el tema. Nunca se aborda con la necesaria intensidad. Por eso yo en mi primera intervención hablaba de la necesidad imperiosa, urgentísima, de poner en marcha las medidas que además los propios jueces están pidiendo a través de sus asociaciones, porque son muy conscientes y ellos son víctimas, están padeciendo también en primera persona todo este problema, porque no tienen medios suficientes, son muy pocos. Es vergonzoso el escaso nivel de jueces por miles de habitantes que hay en nuestro país en relación con otros países de Europa. Hay que aumentar los juzgados, hay que dedicar mucha más financiación, mejorar la formación, etcétera, etcétera. Todo eso hay que hacerlo. Y todo eso redundaría en una mejora de los tiempos de tratamiento y resolución de los asuntos que entran. Y no solo porque los asuntos tengan que resolverse en su tiempo, sino porque está detrás de un derecho fundamental, efectivamente reconocido por la Constitución, por la Carta de Derechos, por la Declaración de Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, etcétera, etcétera. Eso hay que hacerlo así, y eso es una de las tareas más desatendidas y que es más imperiosa de nuestro Estado democrático de derecho. La encuesta a la que yo me refería al principio de mi intervención en Europa marca también esto. Es decir, esto no es exclusivo de España, ¿eh? Esto también pasa en otros muchos países, pero eso no es excusa ni consuela, sino que hay que abordar este tema no solo en España, sino también a nivel europeo. Vamos a hacer una cosa. Como no hay mucho tiempo, tenemos que acabar porque 1:30 va a ser ya el plenario. Vamos a recoger vuestras preguntas breves y va a haber una última intervención por parte vuestra con respecto a esas preguntas. No tenéis que abordarlas todas, sino lo que realmente queráis contestar. Vuestras preguntas y luego la respuesta y última intervención por parte de la mesa o de la mesa redonda, ¿eh? Hola, soy José de Castilla-La Mancha. Mi pregunta, bueno, voy a hacer breve. Mi pregunta es, ¿por qué diferencia decir una persona, un político que roba millones del Estado, dinero de todos, ¿vale? Siguen libres,
tarda mucho en resolverse la justicia, pero una persona que es pobre y roba para comer o roba cualquier cosa, se resuelve más rápido y van a la cárcel. Entonces quería saber por qué está pasando eso y qué solución dais. ¿Más preguntas? Vale. ¿Por qué yo no puedo buscar un grupo enorme de gente, un buen abogado constitucionalista y presentar una denuncia colectiva en el Tribunal Constitucional sobre la vulneración de el artículo que quieran? Me da lo mismo, porque hay un montón. Pues yo que sé, igualdad, derecho a una vivienda digna, el que sea, y presentar una denuncia en el Tribunal Constitucional al Estado español por vulnerar mis derechos constitucionales. Es anticonstitucional lo que hacen. ¿Por qué no les puedo denunciar? Esa es mi pregunta. Vale. ¿Hay más? Bueno, yo voy a retomar el tema de la violencia de género y esto que nos queda, que los pactos de Estado son inútiles, ¿no? Hace 5 días, un juez de menores declaró en la televisión pública que las niñas hacen fotos vestidas como putas. Entonces la pregunta es, ¿eso viniendo de quien viene no se puede ver como violencia de género? ¿No debería esta persona ser sancionada? Hola, buenos días. Soy Ilham, vengo de Melilla. Sí, se oye, ¿no? Quiero preguntar, como madre que soy, que tengo una niña de 12 años, la he criado yo y nunca se separó de mí, y soy residente en Melilla. Pero la niña no quieren reconocerla de que está viviendo conmigo, puede tener sus documentos y puede tener una educación escolar. Quiero saber si tiene derecho puede estar en el colegio español y puede estar conmigo o lo pueden mandar a Marruecos. Eso yo creo que no se puede. Y pregunto porque ella es una chica que tiene ilusión, es deportista, quiere viajar, está en un equipo de baloncesto, o como se dice, básquet. Es que su equipo viaja a Málaga y viaja a Almería. Ella juega en Melilla, pero no puede viajar porque no tiene documentos. He luchado mucho para tener educación en un colegio público de Melilla, pero todo se le rechaza, de que dicen que no está padronada, y eso es muy difícil. No sé si se puede hacer algo. ¿Más preguntas o se acabó? Hay otra. Hola, buenas. Me llamo Josemi, soy de AP en Euskadi. Y yo, mi pregunta, a ver, ¿cómo la puedo formular yo para que se entienda? Digamos que un juez, porque alguien dijo que le había pegado, decretó que tenía que irme de mi casa y me dejó en la calle. Y luego, tiempo después, otra persona, que era el padre, o la anterior pareja, la que era mi pareja en ese momento, amenazó a mi pareja con que o me denunciaba por malos tratos cuando yo nunca le había hecho nada, o le quitaba a su hijo porque simplemente esa persona me odiaba y no quería verme con ella. Y aprovecharon que la amiga de ella le había pegado un guantazo y dijeron que había sido yo. Se demostró además, porque la jueza, la fiscal y la letrada que me defendía en ese momento, las tres, entrando yo solo en el juzgado con ellas en sala, me dijeron: sabemos que no has hecho nada y no queremos tampoco que te ocurra nada, porque sabemos que es demasiado. Y después me dijeron de aceptar algo antes de meterlos a los demás dentro de sala, porque si me metían dentro de sala los demás me comían, como me decían ellas, y me caía algo peor. Y tuve que aceptar 6 años de alejamiento sin tocar un solo pelo a nadie. 6 años que todavía sigo pagándolos, o me quedan 2 años y medios así. A día de hoy estoy en la cárcel pagando 6 meses de cárcel por un quebrantamiento y 6 que ya pagué en su momento porque se encargaron de que la otra me buscaba para quebrantarlos.
Vale. Entonces mi pregunta es la siguiente. Sí. Esa persona estuvo maltratando a esa persona durante 10 años. Hace un mes y medio violó a la que es su actual pareja y encima no le hicieron caso en comisaría a su pareja cuando fue a denunciarlo porque dijo que encima había sido consentido en su casa y le ha destrozado toda parte de la vagina, por decirlo así. Y hace poco llegó una cicatriz porque me puse en medio de una persona en su propia casa que delante mío intentó coger y agredir a la que era su propia pareja, mientras que yo estaba pagando en prisión. Y yo digo, ¿cuándo llega el momento en que a mí se me haga justicia? Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. ¿Que queda alguna pregunta? Porque se acabó. A ver, la última. Una pregunta muy rápida. Yo estoy totalmente en contra de la violencia de género, por supuesto. Creo que en ciertos países la violencia de género está muy descontrolada y hay mucho machismo. Pero aquí en España también hay violencia de género. Mi madre la sufrió, yo la viví con ella, mi hermana la mayor también, mi segunda hermana también. Entonces, yo soy el menor de 6 hermanos, he sufrido mucho por esto de la violencia de género y mi pregunta es, ¿existe también la violencia de género? La tengo yo, la conozco, la violencia de género falsa. La falsa violencia de género de la gente que se lucra con denunciar y denunciar y denunciar y denunciar, y hay gente que tiene 4 o 5 denuncias puestas a personas diferentes con violencia de género falsa para lucrarse y cobrar por el INEM, por el SEF, allí en Murcia, por ejemplo, y de personas de distintas razas, distintas nacionalidades y de distintos nivel económico. Mi otra pregunta es, yo he sufrido en mi caso un caso personal de mi expareja, que su pareja intentó de que yo fuera un maltratador, de que se me denunciara. Se me llevó al calabozo, se me aplicó bien la justicia, fui legalmente juzgado y excluido porque no se me inculpó, no se me culpó porque no había pruebas ninguna de ningún tipo. No había maltrato y no había pruebas. Pero mi pregunta es, ¿por qué hay tanta descontrol con la violencia de género? ¿Por qué hay tanto machismo? Pero ¿por qué hay tanto descontrol? Muy bien. Y tanta injusticia. Paloma, última intervención. Bueno, empiezas tú, digo, por cambiar un poco también. Efectivamente ha sido buena idea lo de cambiar el orden de intervenciones. Última intervención por vuestra parte, respondéis a lo que consideréis oportuno de lo que se ha planteado en la sala. Bueno, yo lo primero agradeceros vuestras preguntas y sobre todo que contéis vuestros casos, que creo que es realmente lo importante. Sí que creo que... Ahora, así mejor. Sí que creo que requieren más tiempo, no el momento solo aquí que nos contéis 2 cosas, sino que cada caso requiere un tiempo que nos contéis algo más como para daros una contestación más concreta, ¿no? Yo estaba viendo más algunas cosas generales de los casos que estabais contando y que están relacionados con los temas de justicia que hemos hablado. Por un lado, que tenemos todavía leyes, que también comentaba Vicky, que son cambios legislativos que son muy lentos y que realmente no se ajustan ni a la realidad de las personas que se les está vulnerando los derechos humanos, ni a esos estándares internacionales que tenemos. En ese sentido, las organizaciones, como también comentaba Gregorio, sí que intentamos hacer un trabajo para, a partir de los casos reales vuestros y la CEDAW y otros instrumentos internacionales que utilizamos, esas leyes se modifiquen para que realmente esos derechos estén garantizados. Lo otro que comentabais y que recojo también que se ha dicho en la mesa, el tema de la desigualdad al enfrentarse ante los tribunales. Creo que era una de las preguntas, ¿no? ¿Por qué alguien que tiene mucho dinero sale antes? ¿Por qué la persona que no tiene se queda en la cárcel? Bueno, pues ahí hay una desigualdad al enfrentarse a un proceso judicial grande, porque el acceso a la justicia gratuita pues no te asegura que durante todo el procedimiento pues tú puedas pagar unas fianzas y puedas
o los propios jueces apliquen otro tipo de medidas que pueden aplicar, que no es el meter a las personas en la cárcel. Lo otro importante que rescato también, que comentaba Vicky, es el tema del contexto, ¿no? Los jueces al final muchas de las veces aplican directamente la ley sin tener en cuenta el contexto. Yo creo que esa es una labor que tenemos que hacer y que hacemos desde las organizaciones de la sociedad civil, que es no solo el tema legislativo o el tema de la ley que se aplique, sino también que se tenga en cuenta esos contextos específicos que además cada uno de vosotros y vosotras nos estáis comentando. Y paso. Lo otro ya, seguir vosotros por tiempo. A ver, también Patricia de Madrid preguntabas por qué no podías poner una demanda ante el Tribunal Constitucional pidiendo igualdad, vivienda digna. No puedes, porque el Tribunal Constitucional no es un tribunal, no es un juzgado, y porque quien te incumple a ti no es el vecino de al lado, es el Gobierno y el Poder Legislativo. Entonces, tenemos que ser conscientes de que tenemos un Estado que no cumple su propio derecho. Suena grave, lo es, pero es así. Yo soy jueza de control de centro de internamiento de extranjeros o centro de garantías. Si hay alguien vulnerabilizado en este país, o sea, sé mujer, migrante, sin papeles y privada de libertad. Todos los meses, bueno, ahora estoy de baja, pero continuamente le digo al Ministerio del Interior que está incumpliendo las leyes. Mira cómo se pone Interior cuando una comunidad autónoma dice que las incumple, pero él mismo incumple. Entonces no puedes ir a un tribunal porque eso no es una responsabilidad judicial, es una responsabilidad política. Y eso que tenemos enmascarado detrás de las responsabilidades judiciales porque el propio poder político no quiere asumir su responsabilidad, no está en manos de ningún tribunal, ni constitucional ni de juzgado de guardia, está en manos de la ciudadanía. Si queremos otros políticos, pidámosles responsabilidad política, que el foco, la transparencia y la demanda sean tan insoportables como para no poder continuar en sus cargos cuando se les ha escuchado, pillado, sin quebrantar la presunción de inocencia, que me hace gracia. Yo creo que de esta mesa yo soy la única que ha tenido que soportar una querella, una imputación falsa, 5 portadas de El Mundo en campaña electoral y otras 5 después, y defiendo que existe la presunción de inocencia, y quien no lo ha soportado no sabe lo que es. Pero la responsabilidad política es otra. Yo no había hecho nada y lo dejé. Y hay mucha gente que, habiendo escuchado cómo están negociando con nuestros derechos, con nuestros hospitales, con nuestra educación, con nuestras carreteras, no lo deja. Tienen que sentir más presión ciudadana porque no todo es responsabilidad judicial, no puede ser. Hay una parte que está en manos de todos ustedes, que es verdad que no entendemos como un derecho la participación en la justicia, que a la justicia no le hace falta la segunda transición, sino probablemente la primera, pero eso es otro tipo de responsabilidad y nos incumbe a todos y a todas. Me ha preocupado mucho la pregunta de la compañera de Melilla. Perdón, por supuesto que tu hija de 12 años tiene derecho, por supuesto. Estar contigo tiene no derecho, obligación también de estar escolarizada. Lo de los viajes lo conozco. Es una injusticia tremenda porque no le están dando, o sea, la administración tiene la obligación de documentarla, pero no de darle una tarjetita que le permita solo ir al colegio, sino también que le permita desarrollar sus capacidades, y toda la protección de menores la tiene a favor. Pero lo del básquet, en tu caso, mis hijas hacen voleibol, lo sé, porque es verdad que cuando es lo suficientemente buena encima y empoderada, espero, como para viajar fuera, le ponen pegas. Yo sinceramente ahí creo que necesitas lo mismo que estoy recomendando a los demás: foco, transparencia, que se conozca el caso y que duela, y que la ciudadanía de Melilla obligue a las instituciones de Melilla a que tu hija pueda jugar. A ver.
Voy a añadir poco más a lo que ya se ha dicho. En Melilla yo le preguntaría, ¿has interpuesto algún recurso, alguna resolución? Y si no, luego hablamos. Vale, luego hablamos para ver cómo se puede. Y en las otras cuestiones solo podemos contestar en general, como se ha dicho, porque claro, no conocemos los casos concretos, pero pensar que nosotros para poder condenar necesitamos prueba. Y esa prueba nos la tienen que proporcionar porque nosotros no somos los que tenemos que buscar la prueba, aunque dirigimos la instrucción la dirige incluso otro compañero distinto al que va a hacer la condena. Y en el tema de violencia, es cierto que hay algunas situaciones en que no son las adecuadas, no son las correctas, y eso es una pena porque enmascara el verdadero problema. O sea que existen, sí, pero enmascaran el verdadero problema, digo, el que de verdad está afectando hoy en día a la mujer en España de una manera general. Y no voy a deciros nada más porque yo creo que ya han contestado perfectamente Paloma y Vicky a las otras cuestiones. Bueno, yo muy brevemente termino. Hay una cuestión que me ha llamado mucho la atención, la pregunta sobre el Tribunal Constitucional. Por desgracia, podríamos tener una mejor organización, pero lo cierto es que, tal como está el sistema establecido, los ciudadanos directamente no pueden acudir al Tribunal Constitucional. Porque es un recurso extraordinario, el recurso de amparo es un recurso extraordinario. Hay que ir antes a los jueces ordinarios con el juicio preferente y sumario, y después acudir al Tribunal Constitucional, además en relación con un caso concreto y siempre que se vulnere un derecho concreto de los derechos fundamentales. Por ejemplo, usted ha mencionado el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda es un derecho constitucional, pero no está entre los fundamentales, está en el artículo 47, por lo tanto no goza del amparo. En fin, no quiero extenderme sobre esto, pero ahí hay más dificultades de las que parece. Y lo que me ha llamado también mucho la atención en la intervención suya, yo no la entendía conforme la estaba escuchando porque precisamente la Ley Orgánica de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España establece los mismos derechos en materia educativa para cualquiera sea la situación administrativa en la que se esté en España. Y además eso fue determinado así en una ley de 2009 de reforma de la original del año 2000 por una sentencia del Tribunal Constitucional que, al considerar que el derecho a la educación es un derecho directamente vinculado con la dignidad de la persona, no podía haber diferencias en ese sentido, cualquiera fuera la condición administrativa en la que se encontrara esa persona. Por lo tanto, como ha dicho muy bien Pilar, usted tiene, y Victoria creo que también lo ha dicho, tiene pleno derecho a que esa situación se encauce adecuadamente de manera positiva. Bueno, se nos acabó el tiempo. Si tenéis algo más que comentar, comentáis luego después. Vamos a cerrar la mesa diciendo, yo quería deciros que quería recoger una frase de Víctor Hugo. Víctor Hugo decía que ser bueno, silencio por favor, Víctor Hugo decía que ser bueno es fácil, que lo difícil es ser justo. Yo a eso añadiría una reflexión de Thomas Jefferson que decía que es razonable plantear que todo el que pide justicia intente ser una persona justa en su cotidianidad. Sí, tenemos que aceptar y asumir nuestra cuota de responsabilidad, nuestra corresponsabilidad en todo lo que tiene que ver con los dolores y las alegrías de este mundo que nos ha tocado vivir. Actuemos. La justicia social nos interpela a todos. La sensibilidad hacia los demás, la lucha contra la pobreza y la exclusión social es una obligación, un deber moral, un remedio a los defectos del mundo. Si queremos para nosotros y para generaciones futuras, para nuestros hijos y nuestros nietos, un horizonte de paz,
Tenemos que asegurarnos de que nadie se quede atrás. Tenemos que situarnos en vías donde los valores sean otros a los actuales. Y la clave es conocimiento, es rigor, es sensibilidad, la que tenéis vosotros, la que tienen ellos y ellas. Conocimiento, rigor, sensibilidad, solidaridad y amor, mucho amor. Decía la Madre Teresa de Calcuta que sin amor no hay justicia. Conocimiento, rigor, sensibilidad, amor y perseverancia, tenacidad, porque otro mundo mejor es posible. ¿Cómo es posible? Sumando voluntades. Sumando voluntades podemos hacer que todo sea posible. Eskerrik asko zuen arretagatik, muchísimas gracias, ha sido un placer. Hasta otra.